En este video revisaremos lo que ya es casi un siglo de anuncios climáticos apocalípticos que nunca llegan a cumplirse. Antes vale la pena mencionar a Svante Arrhenius, pariente de la niña Greta Thunberg, quien al parecer fue el primero en sugerir al CO2 como el causante del incremento de la temperatura terrestre, cosa que ha sido desmentida por científicos japoneses que encontraron que el incremento del CO2 sigue al incremento de la temperatura del planeta, o sea, el CO2 es efecto y no causa del fenómeno. El 2 de mayo de 1932, el Jefferson City Post-Tribune de Missouri anunciaba que los glaciares derritiéndose inundarían las grandes ciudades del planeta. La noticia provenía de Washington y la fuente era la Associated Press, cuyos dueños son la familia Rothschild. Con solo un aumento de 1 o 2 grados en la temperatura promedio, usted puede ir despidiéndose de todas las grandes ciudades: Nueva York, Londres, París, Filadelfia, Los Ángeles, Washington, Shanghai, todas desaparecerán. Lo cierto es que casi 90 años después del anuncio, íconos como Venecia o los Países Bajos no se han sumido en el agua. El sábado 31 de mayo de 1947, el Warwick Daily News informaba que se avisoraba peligro en el misterioso entibiamiento del clima ártico. El doctor sueco Hans Hallman, en un discurso en la Universidad de California, declaraba que el derretimiento de los polos inundaría a la gente de las tierras bajas cerca de las costas. Según el científico, las aguas del Ártico habían subido su temperatura en 10 grados solamente desde 1900. Y aquí ya aparece el globalismo. Hallman declaraba que el cambio era tan severo que esperaba que rápidamente se formase una agencia internacional para estudiar las condiciones a nivel global. Como sea, parece que en 1975 los polos no se habían derretido, sino que ahora el terror provenía del frío, porque el 28 de abril de 1975 la revista Newsweek presentaba evidencia de una nueva mini era del hielo que preocupaba a los científicos. Según la revista, los expertos se mostraban pesimistas ante la reacción de los políticos y hacían notar que en tan solo 10 años el alimento podría comenzar a escasear debido a la baja en el rendimiento de los cultivos. En esa misma década, la revista Time también apoyaba la tesis del enfriamiento con reportes de duros inviernos en Estados Unidos. Volviendo al entibiamiento, el Queenslander de Australia, el 21 de julio de 1932, informaba que la gran barrera de hielo de la Antártica había retrocedido al menos 30 millas desde su descubrimiento. Ahora, la noticia era un poco más mesurada que otras que hemos visto, porque mencionaba que este proceso era centenario en su desarrollo. Pero el dramatismo no se había acabado. El jueves 20 de febrero de 1969, el New York Times reportaba que se temían catastróficos cambios climáticos. El coronel Bent Balchen, explorador polar y aviador, declaraba que el Polo Norte podría convertirse en mar abierto dentro de una década o dos. La histeria ambientalista no solo apuntaba al clima, las hambrunas también eran una buena excusa para infundir miedo en la población. El 17 de noviembre del año 1967, el Salt Lake Tribune incluía declaraciones del Dr. Paul R. Ehrlich en las que aseguraba que la época de las hambrunas había llegado ya y que serían las peores y más desastrosas en los siguientes 8 años, o sea, en 1975. Según el científico, la población de Estados Unidos era ya tan grande que el control de la natalidad posiblemente debería de acompañarse de medidas involuntarias y de poner agentes esterilizantes en los alimentos básicos y en el agua. Expresaba también su esperanza de que estas hambrunas no llevasen a la humanidad a una guerra termonuclear. El 6 de octubre de 1970, el buen Dr. Ehrlich volvía a la carga argumentando que los océanos estarían muertos en menos de 10 años y que los Estados Unidos racionarían el agua hacia 1974 y la comida en 1980. También declaró al New York Times el domingo 10 de agosto de 1969 que el problema con la situación climática era que para cuando se pueda recoger suficientes evidencias, usted estará muerto, y que a menos que seamos extremadamente suertudos, todos desapareceremos en una nube de vapor azul en 20 años, o sea, en el año 1989. El Dr. Ehrlich es el autor del alarmista libro La Bomba P. Volvamos al enfriamiento global. El Boston Globe del jueves 16 de abril de 1970 publicaba que un científico llamado James P. Lodge predecía una nueva era glaciar para el siglo XXI. Esto debido a que la contaminación del aire taparía el sol, causando un congelamiento planetario. Además, el científico aseguraba que la demanda de agua para generación eléctrica evaporaría el agua de los ríos de Estados Unidos y que la quema de combustibles consumiría tanto oxígeno que no quedaría de ese elemento para volver a la atmósfera. Además, declaró que casi todos los estados de la Unión Americana estaban consumiendo más oxígeno que el que generaban sus bosques y por lo tanto este se estaba extrayendo de los océanos. El Washington Post del 9 de julio de 1971 informaba que el Dr. S. E. Rasool
de la prestigiosa Universidad de Columbia preveía una nueva era del hielo. También culpaba al humo y polvo en suspensión de taponear el Sol, dejando al planeta como un helado. La Universidad de Brown se sumaba a la tendencia glaciar el 3 de diciembre de 1972 y enviaba una carta al presidente de los Estados Unidos informándole que en una reciente conferencia de esa casa de estudios se había llegado a la conclusión de que el enfriamiento global era una posibilidad cierta y que se podía cumplir muy pronto. En Inglaterra, el 29 de enero de 1974, The Guardian también hacía lo suyo, entre comillas, informando que los satélites espaciales mostraban que una era del hielo se acercaba rápidamente. La revista Time, el 24 de junio de 1974, indicaba que durante 1972 se registraron récord de lluvias en partes de Estados Unidos, Pakistán y Japón, provocando las peores inundaciones en siglos. Además, se vivieron inusuales inviernos fríos en Europa. Según la, entre comillas, prestigiosa revista, los signos estaban por todos lados, desde la inesperada persistencia del hielo en las aguas alrededor de Islandia hasta la migración del sur de un simpático animalito, el armadillo. En 1974 ya se comenzaba a popularizar otra gran campaña del terror que vivió su punto más alto en la década de los 90, el agujero en la capa de ozono. La imagen que vemos corresponde a un informe de la NASA, una agencia que se presta frecuentemente para alarmar a la población. Este recorte es del 18 de julio de 1970 y pertenece nuevamente al New York Times. El en ese entonces joven climatólogo Stephen Schneider declaraba que al entrar en contacto con el personal de la Casa Blanca había sido recibido con oídos sordos. Vemos en la foto al Dr. Schneider en la COP15 de la ONU. Me imagino que para ese entonces ya se había cambiado de teoría del enfriamiento global al entibiamiento global. Una vez más, el 5 de enero de 1978, el New York Times volvía a la carga con la mini era glaciar e imprimía que un grupo internacional de especialistas no veía término a la tendencia de 30 años de enfriamiento del hemisferio norte. Antes de pasar de lleno al moderno entibiamiento global, vemos aquí que la lluvia ácida también tuvo sus 5 minutos de fama. El 9 de abril de 1990, el Noblesville Ledger presentaba preocupantes datos respecto de este fenómeno, que al parecer hoy día no se presenta o no es tan acentuado. La lluvia ácida mata vida en lagos. La lluvia ácida, que ha eliminado los peces de 107 lagos de montañas de Nueva York, rápidamente está matando a otros lagos cerca del este de Canadá. Raymond Robinson, un agente ambiental canadiense, declaró que simplemente no podemos pensar en dejarle a las futuras generaciones decenas de miles o cientos de miles de lagos estériles. Respecto de este asunto, hubo mucha preocupación por parte de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos y se invirtieron buenas sumas de dinero para investigarlo, pero al final, luego de 10 años, se determinó que la lluvia ácida no era causa de una crisis ambiental. Así lo informaba la Associated Press el 6 de septiembre de 1990. Washington, un estudio ordenado por el Congreso que costó $537 millones y demoró 10 años en terminarse, concluyó hoy que la lluvia ácida debería verse como un problema a largo plazo, pero que no representa la crisis ambiental que algunos científicos alegan que es. Por esos días, el enemigo número uno no era el CO2, sino que el dióxido de sulfuro emanado de las generadoras eléctricas. Los críticos, prosigue el artículo, han reclamado que los costos de controles severos de la polución costarían hasta $5.000 millones al año y sería una sobrereacción al problema de la lluvia ácida. Y finalmente, a finales del año 80 aparecía otra amenaza más conocida para las nuevas generaciones: el calentón global. Prepárense para largos y calientes veranos, advertía el Lancing State Journal. El lunes 12 de diciembre de 1988, el científico de la NASA, James Hansen, vaticinaba un apocalíptico escenario: un incremento de 1,80 m en el nivel del mar. Hansen también pronosticaba un aumento de 35 a 90 días con temperaturas sobre 90 grados Fahrenheit en el sector de Washington, D.C., aunque los récords de temperatura se registraron en 1911 y desde entonces han ido disminuyendo. A continuación, otra predicción incumplida. El Miami News del viernes 24 de junio de 1988 relataba que el mismo Jim Hansen, que ya usaba en abundancia el término efecto invernadero, de lo cual hoy poco se habla, le había informado a un comité del Senado que sus simulaciones le indicaban que habrían en los siguientes años una tendencia a la sequía en el sureste y medio oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, nuevamente Hansen se equivocó en sus predicciones, porque el último año de sequía en el medio oeste fue 1988. Y en los años recientes ha habido un récord de lluvias, tal como lo muestra el gráfico. El lunes 30 de septiembre de 1988, el Canberra Times hacía ver que en un plazo de 30 años las Maldivas podrían estar completamente bajo el nivel del mar.
Por lo tanto, las Naciones Unidas iniciarían un estudio en el tema, y para hacer la predicción más dramática aún se indicaba que el fin de las islas y sus 200.000 habitantes podría llegar antes si es que el suministro de agua bebestible se acababa en 1992, como se suponía debía hacerlo. 30 de junio de 1998, Associated Press. El levantamiento de los océanos podría hacer desaparecer naciones, según oficiales de las Naciones Unidas. Esto antes del año 2000. Salon.com, 23 de octubre de 2001. En ese año, Jim Hansen reafirmaba sus dichos, diciendo que parte de Nueva York estaría pronto bajo el agua. Además, vaticinaba hace 19 años una severa escasez del agua bebestible para esa ciudad. Arriba en rojo, un modelo de la Universidad de Alabama de incremento de la temperatura, y abajo mediciones reales realizada por globos en la atmósfera. 20 de marzo del año 2000, The Independent. Según el doctor David Biner de la Universidad de East Anglia, en unos pocos años más los niños no sabrán qué es la nieve. The Guardian, 21 de febrero del 2004. El Pentágono informa a Bush que el cambio climático nos destruirá. En los próximos 20 años, una catástrofe global podría causar millones de muertes. Un reporte secreto, agrego, tan secreto que llegó a la prensa mundial, advierte que las mayores ciudades europeas se hundirán bajo el nivel del océano, mientras Gran Bretaña se hundirá en un clima siberiano para el año 2020. Conflictos nucleares, mega sequías y hambrunas se esparcirán causando revueltas alrededor del mundo. 24 de junio del 2008, Associated Press. Estamos tostados, decía Jim Hansen. Según él, sus profecías se estaban cumpliendo, y en el año 2018 el Polo Norte estaría completamente libre de hielo en el verano. En este artículo, un científico lo reconocía como un profeta climático. El 14 de febrero del 2008, en la COP15, Al Gore predecía que para el 2013 el Polo Norte podría estar sin hielo. The Independent, 9 de julio del 2009, el príncipe Carlos declaraba que solamente se tenían 96 meses para salvar al mundo. Y el martes 20 de octubre del año 2009, Gordon Brown, el ex primer ministro de Inglaterra, se iba al chancho y declaraba que solo tenían 50 días para salvar al planeta de la catástrofe. USA Today, 14 de diciembre del año 2009, Al Gore declaraba que el Polo Norte podría desaparecer para el 2014. The Guardian, 24 de julio del año 2013, el profesor Peter Wadhams advertía que una liberación de gas metano podría dejar sin hielo al Ártico en los siguientes 2 años, o sea, para el 2015. The Guardian, 9 de diciembre del 2013, la Marina de los Estados Unidos predice un Ártico sin hielo para el 2016. Según ellos, estaban usando unos modelos más exactos que los anteriores. El 14 de mayo del año 2014 se informaba que el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, recibía al ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, el que declaraba que solo se tenían 500 días para evitar el caos climático. El Washington Examiner, pasado el plazo, hacía notar que el planeta todavía sigue en pie.